Buenos días amigos, bienvenidos de regreso a CBC. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Si nos acompañan por primera vez, quisiéramos conocerlos un poco más en el chat. Conéctense con nosotros para poder conectarnos con ustedes. Una de nuestras misiones aquí es compartir la jornada y invitar a los quebrantados a nuestra jornada de que tiene un cambio de vida. Y quiero compartirles una historia cómo hemos compartido la jornada aquí en la iglesia. Hay una persona que trabaja en el campo médico y tiene un balance y tiene un privilegio con cliente y ha podido hablar con clientes y compartir la esperanza de Jesús con ellos en una manera que honra a Dios y que honra a su trabajo como proveedor médico, y pudo compartir su testimonio con Jesús y es muy emocionante. Queremos exhortarte donde quiera que trabajes con las personas que siempre estés compartiendo a Dios y pensando cómo puedes compartir su mensaje. Otra historia: en las últimas 2 semanas uno de nuestros voluntarios se conectó con alguien a través de Facebook en un grupo de hobbies e invitó a alguien a la iglesia. Vinieron hace 2 semanas y se pudo compartir la palabra con ellos y está desarrollando una relación con ellos, y eso fue en línea. Entonces durante esta cuarentena aún se puede compartir esta jornada con otros. Ahora vamos a entre todos a empezar con adoración con esta canción. Buenos días familia CBC. Si estás viéndonos en línea por la primera vez, bienvenidos. Y enfrente de ti hay un código que puedes sacarle foto y poner tu información para poderte conocerte. Tiene notas y puedes contactarnos con nosotros. CBC Online vamos a tener el miércoles, vamos a tener Aguana para los niños, vamos a tener también para jóvenes de high school. Y eso empezará el 3 de febrero. Tenemos un evento de CBC para matrimonios, dirigido por nuestro departamento de consejería. Y esto va a ayudar con enseñanzas acerca de buenas relaciones en el matrimonio. Esto va a ser aquí en CBC el 19 a 20 de febrero. Y tenemos los tickets a los $25 y va a haber cuidado de niños. Si tienes preguntas o quieres conocernos más, puedes conectarte con nosotros en nuestra página de internet o Facebook. Si estás en persona, por favor mantén tu máscara en todos momentos por el bien y la salud de todos los demás. Nos vemos pronto. Well, come on, church family, let's stand to our feet. Let's sing this new song one more time together. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises he hears. Oh, let his praise rise up. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship he hears. Oh yes, Jesus, oh wake our souls, God. Hey. Awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud.
It's time for the sleeper to wake. It's time for the old winds to change. I hear the Spirit say, it's time. Come on, church, sing. It's time for the dead man to rise. It's time for the great light of heaven to shine. I hear the Spirit say, it's time. Fling wide, Fling wide, heavenly gates. Let the King of glory in. Let the King of glory in. Come riding on your people's praise. Let the King of glory in. Let the King of glory in. it's time. Let's sing this together. It's time for the sleeper to wake. It's time for the old winds to change. I hear the Spirit say, it's time. It's time for the dead man to rise. It's time for the great light of heaven to shine. Yes, I hear the Spirit say, it's time. Fling wide, you heavenly gates. Let the King of glory in. Let the King of glory in. Come riding on your people's praise. Let the King of glory in. Let the King of glory in. We welcome you, Jesus. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Let the light in, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Let the light in, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Let the light. Come on, church, sing. Let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Let the light in. Let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Open up the windows, let the light in. Let the light in. Let the light in. Fling wide, you
place Sí, today. Señor, tú eres bienvenido aquí en este lugar, Open up Dios. the windows of heaven Abre las and let ventanas your de los spirit cielos y in. deja que tu espíritu God, we venga. want more of you today. Dios, queremos más de ti el día de You hoy. are welcome in your house, Eres bienvenido en Jesus. tu casa, Jesús. Jesus, Jesús, no other name like you, God. no hay otro nombre como el tuyo, No other Dios. name. Ningún otro nombre. Church, as we sing this out, God, Familia, mientras Let's cantamos continue to esto, worship Him vamos a today. continuar adorando el día de hoy. your singing moves and shakes the ground. You beckon brings the rain in drought. Your glory spins the earth around, and your whisper makes your fire fall down. There's no other name, the name that stands through the ages. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. Your word commands the wind and waves. Your touch revives the sick and lame. Your power wakes the dead again, and your love destroys the grip of sin. Yes. Oh, your love destroys the grip of sin. Yeah. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. There's no other name.
like yours, Jesus. Oh, there's no other name. There's no other name like yours, Jesus. Like yours, Jesus. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus. Like yours, Jesus. Oh, there's no other name. Oh, Jesus, it's so sweet to trust you, God. Yes, it is. Oh, it's so sweet. Let's sing this out together. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yes, it is so sweet, so sweet to trust. Come on, church, let's sing these timely words together. 'Tis so sweet to trust in Jesus. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Just to take him at his word. Just to rest upon his promise. Just to know, thus saith the Lord. Come on, sing this together. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, 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 how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, and
on, church. Let's sing these words one last time. Jesus. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord, for your presence in our midst this morning. Gracias, Dios, por tu presencia entre nosotros en esta mañana. That verse says, Como el verso so dice, sweet that I've learned to trust que in Jesus. es tan hermoso haber He's our Savior, He's our poder friend. confiar en ti. Tú eres nuestro Father, we Salvador y thank nuestro you for amigo. that. Y te agradecemos por eso. Lord, what a timely time it is. that we Señor, get to qué say that we increíble trust tiempo es de que podemos decir que you. As we confiamos en start ti. to, move into Y mientras our act empezamos of a worship movernos through giving, en nuestro acto de oración a let's través del trust dar, in Jesus vamos a today, confiar in en His Dios el día de hoy y en su fidelidad in His provision. y en su provisión. So let's pray over that. Así es que vamos a orar. God, we do thank you. We thank you for Dios, everything te that you agradecemos provide por for todo each lo que one tú of us, provees para God. cada uno de nosotros. We thank you for your goodness, your Agradecemos por faithfulness. tu bondad, So, tu Lord, help fidelidad. us Dios, to be ayúdanos faithful back a to ser you fieles with our tithes and our de offerings. regreso a ti con nuestros diezmos And y may you get ofrendas, all of the honor and y que all tú of the recibas glory todo el for it. honor y In toda la Jesus' gloria precious en name. el nombre precioso Amen. de You may be Jesús. seated. Amén. Pueden tomar su lugar. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los perseguidos. Busquen el reino de Dios, cuiden de las viudas, amen a sus enemigos, pongan la otra mejilla, sean dadivosos, oren y ayunen, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Esto es el Sermón del Monte. Well, good morning, everyone. Buenos días a todos. ¿No fue eso un tiempo poderoso de adoración y cantar y venir en la presencia de Dios y adorar con nuestras canciones y con nuestro dar y al pensar en nuestro ingreso y nuestras finanzas? Somos manejadores y Dios es el dueño y Dios puede cuidar de eso mejor que nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 5. Estamos en nuestra serie Sermón del Monte y vamos a estar aquí por la mayoría del año. Y si tienen su Biblia como la mía o en línea en su tableta o teléfono, siempre pueden traer su Biblia. Bueno que tenemos siempre nuestro celular y las Biblias, y si estás en línea donde quiera que estés aún alrededor del mundo, es bueno tenerte, ser parte de nuestro servicio. Y la primera bienaventuranza y la tercera bienaventuranza pareciera que son básicamente las mismas, ser humildes, pero la diferencia es esta. La primera bienaventuranza, la diferencia es esta. La primera bienaventuranza es cómo llegamos a Dios con humildad, y nadie viene con Dios y dice: Dios, eres bendecido de tenerme a mí. Eso no es humildad, eso es arrogancia.
Y la diferencia es que la primera bienaventuranza es que venimos con humildad, que venimos quebrantados por nuestro pecado. La tercera bienaventuranza es cómo vivimos para Dios con una vida santa. Entonces la primera es venir en humildad y la tercera es cómo vivimos para Dios con una vida santa. Tengamos en cuenta que las bienaventuranzas siguen una secuencia. La primera, solo los humildes pueden conocer a Dios. La segunda es solo los que lloran por su pecado pueden ser consolados. La tercera bienaventuranza, solo los que son mansos heredarán la tierra. Así es que seguir una secuencia es importante porque ¿qué pasaría si Jesús hubiera comenzado su sermón con la última bienaventuranza que dice que debemos de orar por nuestros perseguidores? Y vamos a llegar a eso. O aquellos que mienten sobre nosotros, o aquellos que se burlan de nosotros. Y Jesús dijo que debemos bendecir a esa gente. Y ¿verdad? A veces pensamos, no sé si puede hacer eso, pero en vez de empezar con esto, Jesús empezó de otra manera en cuanto a venir hacia Dios en una relación con Él con humildad. Y ahora vamos a estar hablando de ser mansos en la tercera bienaventuranza. Y esto era algo no muy normal a su audiencia, igual como no lo es con nosotros hoy en día. Estamos hablando acerca de humildad y quebrantamiento con el pecado. Pero los que estaban con él en la montaña probablemente estaban pensando que ¿a quién piensa que está engañando? ¿Cómo va a estar hablando acerca de mansedumbre bajo el control romano? Entonces Jesús usó ser manso o gentil en la tercera bienaventuranza, y esto significa sumiso o compasivo. Y dice, Dios bendice a aquellos que son humildes, aquellos que son mansos, y heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra, los que son mansos de corazón. Y la definición común de mansedumbre es fuerza bajo control. El pensamiento convencional es de desquitarse, pero el pensamiento bíblico es mansedumbre. La mansedumbre es lo opuesto de la violencia. Es lo opuesto de las palabras hirientes y de la destrucción y las acciones viles. En cierto sentido, es más fácil describir lo que no es la mansedumbre. Así es de que déjenme les digo unas 4 cosas de lo que no es mansedumbre, para que podamos entenderlo mejor. No es autocompasión. A veces escuchas gente que dice, ay, la vida no es justa. Cuando nuestros hijos cuando estaban creciendo decían, eso no es justo, eso no es justo. Y yo les decía esto. No hay nada justo en esta vida. Sigan adelante. Y me volvían a decir, eso no es justo. Pero ¿sabes qué? No hay nada justo en esta vida. Así es de que síganle. Entonces, mansedumbre no es autocompasión, no es poner mala cara. ¿Sabes lo que es? Es como es manipulación. Saben, yo recibo manipulación de alguien de 3 años, pero no alguien de 30 años. Tienes 30 años o 50 años y andas poniendo cara para manipular. Eso no es mansedumbre. No es autocompasión. Eso no es mansedumbre. Cuando dices, ay, gracias a Dios que no soy como ella, como él. Y vamos a hablar de eso en las siguientes semanas o meses. Y mansedumbre no es superioridad y no es estar a la defensiva. Entonces, mansedumbre es gentileza. Mansedumbre es gracia, y aunque no lo merezca alguien, lo hacemos de todas maneras. Mansedumbre es humildad.
Y la mansedumbre es sin pretensiones o tener modestia. Eso es lo que es la mansedumbre. Cuando piensas en la modestia o que no tener pretensiones, es cuando alguien es manso, no están queriendo hacerse ver como alguien que no lo son. Alguien que es manso no quiere verse como alguien que lo tiene todo. Quiero darte una frase que voy a mencionar varias veces. Quizá la puedas escribir y puedas revisarla durante la semana, pero es esta. Nunca dominaremos la mansedumbre, pero podemos madurar en mansedumbre. Nunca dominaremos la mansedumbre, pero podemos madurar en mansedumbre. Crecer en mansedumbre. La mansedumbre no es natural. Tendemos a proteger nuestro territorio, nos vengamos, les hacemos ver a los demás con agresividad lo ofendidos que estamos y criticamos a los que no están de acuerdo con nuestra forma perfecta de de ver la vida. Y a veces hablamos de una manera de atacar y no recibimos crédito. Cuando no recibimos crédito por algo, continuamos enfadados o iracundos o furiosos. O cuando teníamos una expectativa de las personas, pero la realidad es muy diferente. Y has escuchado la frase que la diferencia entre la actitud, entre las expectativas y las realidades es muy grande. Entonces la realidad era muy diferente y tomamos una actitud demandante y exigente. Pero ¿sabes qué? La mansedumbre es, ¿sabes qué? No tomamos el tiempo para lastimar a otras personas. Eso no se hace. Y nosotros queremos invitar a la gente quebrantada a una jornada de transformación de vida. Si tú escuchas la historia de la gente, si son honestos, te vas a dar cuenta que están quebrantados en sus vidas. Todos tenemos eso. Entonces, la mansedumbre no es algo natural. Y hay veces la gente que es muy dura son la gente que tienen un escudo donde no quieren mostrar lo quebrantados que son. Entonces la humildad es tomarnos el tiempo para lastimar a la gente. Entonces hay que caminar lento entre la multitud. Si vas a trabajar mañana, pídele a Dios que te deje ver en la vida de la gente. Esto significa también ser paciente con otros. Entonces la humildad no es algo natural, es sobrenatural a través del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo está al mando, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo está al mando y habrá manifestaciones sobrenaturales en nuestro diario vivir. ¿Y de dónde viene eso? Está en Gálatas 5, versos 22 y 23. Lo hemos leído muchas veces. Y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, o la manera de vivir es en nuestro amor, que son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. ¿Y qué es esa palabra? Gentileza, humildad y control propio.
No existen leyes contra esas cosas. Y tú y yo vivimos de esta manera, que hay una conciencia limpia, y es donde yo pienso que nos equivocamos. Decimos, tengo que ser amoroso ahora, tengo que ser amoroso. Uy, ahí está esa persona, tengo que amar a esa persona. Ahí está ese hombre y tengo que ser paciente y tengo que ser paciente. Y oye, ahí están esos niños. Ahí están esos nietos. Oye, y yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Y eso te guía a mucha frustración porque esa es nuestra propia carne tratando de hacer las cosas. Pero en vez es esto, que el Espíritu Santo es el que produce estas actitudes en nuestra vida. Y dice, pero la gentileza, la humildad, recuerden, no dominamos la mansedumbre, pero maduramos en mansedumbre. Y que cuando vienes a la iglesia, al igual que con la humildad, no debemos de anunciar a los demás de nuestra mansedumbre, ¿no? Cuando vienes a la iglesia y te preguntan cómo estás, tú no dices, uy, hoy estoy muy manso el día de hoy. Y no es así, ¿verdad? No debes de anunciarlo, no debes de pensar en que gente no está en el nivel que tú. Y yo te prometo esto, cuando el Espíritu Santo produce mansedumbre en nuestra vida, no tenemos que ir anunciándolo. Así como otros, ¿verdad? Tampoco no tienen que anunciar de que llegan diciendo que son muy humildes. O que te vas de un grupo porque ellos no son humildes como tú y te vas. Eso no funciona así tampoco con la mansedumbre. ¿Cómo demostramos la mansedumbre? ¿Cómo maduramos en mansedumbre? Asistir a la iglesia, unirse a un grupo de comunidad, tomar un discipulado, leer un libro cristiano o escuchar una transmisión electrónica no garantiza que adquiriremos mansedumbre. Todo eso es muy útil, es necesario y es sabio, pero no garantiza adquirir mansedumbre. Pero el primer paso es que existe una suposición de, mientras estudiamos la Biblia, de que alguien que sigue a Jesús quiere demostrar mansedumbre porque ve el valor de esta, el valor en sus relaciones y en la vida y con la gente a su alrededor. Entonces, estudia y aplica la mansedumbre y la clave es tener mansedumbre por parte del Espíritu Santo. Cuando tenemos el deseo de vivir y tenemos el deseo de que Dios lo haga a través de nosotros, ese es un proceso de vida. No dejes que eso sea un pensamiento misterioso, es que Jesús viva en nosotros y a través de nosotros. Nosotros no dominamos la mansedumbre, pero maduramos en mansedumbre. Comencemos con uno de los muchos segmentos de mansedumbre en la vida de Jesús. En Isaías 53, Jesús fue, el profeta Isaías describe a Jesús. 700 años antes, él profetizó que Jesús sería despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto, molido, golpeado, oprimido y tratado con desprecio. Y eso lo iba a hacer por ti y para mí. Yo leí eso esta semana y leí eso, experimentado en quebranto. En otras palabras, quiere decir como que todo el tiempo, a cada rato. Y Isaías 53:7 dice que fue oprimido y circula esa palabra, ponle marcador, fue oprimido.
y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. ¿Es lo que nosotros haríamos? Él nunca dijo una palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Eso sería un buen verso para meditar por el resto de la semana. Él no abrió su boca. Yo nunca he trasquilado a una oveja. No puedo imaginarme eso, pero Jesús no dijo ni una sola palabra. ¿Cómo podemos tú y yo mostrar mansedumbre a otros? Es cuando tú y yo mantenemos nuestra boca cerrada por causa de nuestras palabras. Y no es esto. Quiero que sepas que estoy furioso, es que me voy a callar la boca para demostrar mansedumbre. No, eso no. Eso como que es más bien una bofetada con un ladrillo. Pero esto sí es de lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo madurar en mansedumbre? Y como les dije, es un proceso de vida. Un proceso en la vida hacer esto. Y es estar enfocados en lo que Jesús, en quién Jesús es y en lo que Él hace a través de nosotros, trabajando cosas dentro de nosotros, metiendo cosas, sacando cosas, trabajando en los atributos de Cristo en mi vida de una manera que mis deseos cambian. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser una persona amorosa, quiero ser paciente. Verso 23, quiero ser una persona gentil, mansa. Y se dice, ¿cómo te conviertes en una persona más amorosa? Dios dice, te voy a poner en medio de gente que es difícil de amar. ¿Cómo vas a crecer en paciencia? Pues voy a crear situaciones en tu vida que van a crear impaciencia y vas a tener que trabajar con eso. Y para que tú puedas decir, no es por mis fuerzas, pero por tus fuerzas, Dios. Y es Dios trabajando a través de ti, la vida de Cristo en tu vida. Si alguien te dice, eso es fácil, entonces ellos, eso no puede ser, porque no es tan fácil. Tenemos nuestra carne, tenemos el mundo que se confronta con eso. Entonces la mansedumbre no es algo que vas a poder controlar al 100%. Es algo que se trabaja durante toda la vida y hay que asegurarnos de... Si alguien quiere decirte que ellos quieren trabajar en su mansedumbre, diles que algo bueno les espera. Pero Jesús, Él no dijo ni una sola palabra y Él es nuestro ejemplo. Escribe este verso Eclesiastés 5, verso 2. Déjame se los leo. Eclesiastés 5, 2. Esto es lo que dijo Salomón en Eclesiastés. No hagas promesas. Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Así es de que deja que tus palabras sean pocas. Yo nunca me arrepiento de lo que no digo, solamente me arrepiento de lo que sí digo. Y si puedes escribir esta referencia, Marcos capítulo 15. Yo lo estaba leyendo esta semana. Jesús estaba en juicio enfrente de Pilato. Y le trajeron unas acusaciones sin base alguna.
Y este es Marcos 15:14 y dice que el sacerdote principal lo estaba acusando de muchos crímenes. Y Pilato le preguntó, ¿qué no vas a contestarles? No vas a contestar esos cargos que traen en contra de ti. Y dice la Biblia que Jesús no dijo nada y que Pilato estaba sorprendido. Puedes ver esa característica en Jesús y eso es lo que Jesús está queriendo meter y sacar las otras cosas de nuestra vida. Si tú estudias esos últimos días en la vida de Jesús, todas las acusaciones, le escupieron, lo ofendieron, le pusieron esa corona de espinas, lo clavaron a una cruz, gente lo veía y se burlaban de él allí en la cruz, y como él seguía callado, así como una oveja ante sus trasquiladores, y no abrió su boca. Esa es una de muchas características de Jesús, de la vida de Jesús trabajando en nosotros a diario. Una demostración de la mansedumbre de Jesús la encontramos en 1 de Pedro 2:19 al 25. Y estos son como que los puntos de aplicación para nuestro mensaje. Veo 5 pasos de mansedumbre en la vida de Jesús. 5. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 19. Voy a leer el texto y regresaríamos a ver la enseñanza. El verso 19 dice Pedro: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Pedro le está escribiendo a los creyentes y dice que Dios se complace. Entonces, ¿cuándo Dios se complace? Cuando tú y yo, conscientes de su voluntad, sufrimos con paciencia cuando recibimos trato injusto. Aquí está la enseñanza. Soportar pacientemente lo que es injusto al recordar la forma en que Jesús fue tratado. Soportar pacientemente. Y esa palabra salta, ¿no? Soportar pacientemente lo que es injusto al recordar la forma en que Jesús fue tratado. Una pregunta: ¿te enojas o lo aceptas? ¿Hay enojo o aceptación? Te aseguro, si alguien se mete en la fila enfrente de ti, o alguien se mete enfrente de ti, o alguien dice algo en el trabajo que no te gusta, o cuando alguien nos trate con injusticia, vas a decir: ay, ¿es en serio? ¿No sabes quién soy? Pero Jesús, Él no abrió su boca. Familia, aquellos que están escuchando, te prometo, esto será una prueba a lo largo de nuestra vida y lo vas a ver durante toda tu vida. Pastor Larry, algún día voy a obtener mi premio de que nunca respondí, de que siempre me callé y que siempre fui una persona semejante a Dios. Voy a llegar a algún momento en mi vida donde ya estas cosas no me molestan. Pues déjame te digo que no. Por eso necesitamos estos mensajes, necesitamos leer libros, nos necesitamos unos a otros donde podamos hablar a nuestras vidas y leer la Biblia y orar. No porque tenemos que, pero porque tenemos la oportunidad de hacer todo eso. Todo eso combinado nos ayuda a madurar, pero nunca llegamos a controlar la mansedumbre. Segundo, versos 20 al 22 en 1 de Pedro dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal.
Y todos los padres dicen, amén. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan, el sufrimiento con paciencia, ahí está otra vez esa palabra, paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, lo que dicen estos versos es de que Dios se complace cuando soportamos algo con paciencia. Dios se complace contigo. Verso 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Hay mucho ahí. Y la enseñanza es esto: pasar pacientemente por una temporada de sufrimiento revelará la profundidad de tu carácter. Dios, ¿cuándo va a terminar el sufrimiento? Dios, ya tuve suficiente. Dios, ¿por qué no le das a Billy algo más sufrimiento? Él se sale con la suya muchas veces. ¿Cuándo van a ellos sufrir? ¿Cuándo ellos van a tener pérdida? Yo ya estoy cansado de perder. Pasar pacientemente por una temporada de sufrimiento revelará la profundidad de nuestro carácter. ¿Nos vamos a quejar o vamos a conformarnos? Toma madurez para estar conforme con eso. Yo no me gustan esas temporadas de sufrimiento, pero Jesús dice, pero nosotros vemos en la vida de Jesús y vemos que Él no abrió su boca. Yo me pregunto si Dios no nos dice a veces, ¿por qué no mejor cierras tu boca? Le pones un zipper. En el hebreo original dice, ponle un zipper a tu boca. ¿Vamos a quejarnos o a conformarnos? Vamos al verso 23. Primera de Pedro, verso 23. No respondió cuando lo insultaban, ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Sabes qué es la primera cosa que yo quiero hacer cuando me insultan? Yo quiero vengarme. Oh, sí. Ándele, véngase. Sí. Pero Jesús, una vez más, nuestro ejemplo, Él no se vengó. Y aquí es lo que Él hizo. Él dejó su caso o su circunstancia, ¿dónde? En las manos de Dios, donde es un lugar seguro, quien siempre juzga con justicia. Esto nos va a sorprender a muchos, pero nosotros no somos la cuarta persona de la Trinidad, donde juzgamos a otra gente, donde conocemos sus motivos y dices, eso es lo que yo hubiera hecho, ¿sabes? Pero no lo hiciste. Esto es lo que yo hubiera dicho, pero ¿sabes qué? Tú no lo dijiste. Esto es como yo hubiera tratado con todo eso, gracias. Pero ¿sabes qué? Jesús no respondió, no se vengó. Con la mansedumbre nosotros maduramos y sacamos cosas de nuestra vida y trabajamos que venga adentro la vida de Dios en nosotros. La manera en que hablamos, la manera en que no nos vengamos. ¿Han visto que hay palabras que resaltan como paciencia y sufrimiento? Paciente y sufrimiento. Si tú y yo examinamos a alguien, no sé si les diría esto, pero se ven como una persona mansa, gentil. Si tú y yo investigáramos más acerca de su vida, me pregunto, creo yo, que encontraríamos que esa persona
pacientemente ha pasado sufrimientos en la vida, sufrimientos grandes. A lo mejor no han hablado mucho de esas temporadas, pero tal vez tengan mucho de eso ahí. Y así es que la pregunta es, ¿voy a tomar represalia y venganza o voy a tener gracia y bondad? ¿Sabes? Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Otra vez, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas, ¿qué hacen? Encienden los ánimos. A veces es nuestro temperamento el que hace que el conflicto se haga más grande. Oh, de veras, ¿quieres hablar de eso? Ok, vamos a hablar de eso. Y empezamos, ¿no? Y empieza ahí la lumbre intensa. Y estaba pensando en esta semana que las palabras ásperas, que la respuesta apacible desvía el enojo, no solamente hacia otra gente, pero también con nosotros. Eso pasa cuando lo hacemos con otra gente, pero también pasa cuando lo hacen hacia nosotros. El verso 24 en 1 de Pedro dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y esto es espiritualmente. Hay que descansar pacientemente en el tiempo de Dios. Tendremos impaciencia o paciencia. Y el último verso dice 25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. La enseñanza es que permanezcan pacientemente bajo el cuidado, la protección y la seguridad de Jesús, nuestro pastor. ¿Somos obstinados o somos maduros en mansedumbre? ¿Cuál es el resultado de la mansedumbre? La Biblia dice que es la herencia de toda la tierra. ¿Qué significa esto? Esto es una frase que describe el contentamiento o la satisfacción. Cuando estamos más contentos en la vida, y es una pregunta, ¿cuándo estamos más contentos en la vida? Cuando a través de la fuerza del Espíritu Santo modelamos el camino de Jesús. ¿Cuándo somos mansos? Cuando por medio de la fuerza del Espíritu Santo modelamos el camino de Jesús. Tal vez nuestra oración esta semana es, déjame modelar mis palabras y mis pasos y mis pensamientos en la manera de Jesús. La persona que es mansa está satisfecha y la persona que es satisfecha es mansa. El esfuerzo por tener la última palabra, por tener siempre la razón, por siempre querer ser el primero o quejarse de las circunstancias, no es una persona mansa. La mansedumbre no es un atributo que se debe dominar, es un atributo para madurar. Así es que esta semana, esto es nuestra tarea. Recuerda a Jesús. Y Él no abrió su boca. Tal vez nuestra oración sería, y si nuestros compañeros de oración vienen, pudiera ser, Espíritu Santo, haz más chico mi interés en la vida para que yo tenga un deseo para vivir una vida santa, una vida semejante a la de Cristo. Yo no puedo ser manso en mis propias fuerzas. Duró unos 3-4 segundos en mis propias fuerzas.
pero cuando leo y estudio los pasajes en la Escritura acerca del Cristo que yo amo y el que yo quiero imitar, yo me doy cuenta primeramente que yo no tengo la fuerza para hacerlo, así es de que le digo, Espíritu Santo, lléname con tu poder el día de hoy, para que si yo estoy alrededor de alguien que no tiene amor, que yo demuestre amor. Si algo me causa ser impaciente, Espíritu Santo, ayúdame a demostrar paciencia en esta situación. Espíritu Santo, yo quisiera tener la última palabra y el Espíritu Santo dice, Jesús no abrió su boca. Y así es de que, Espíritu Santo, ayúdame a demostrar la gentileza y la mansedumbre. Y si hago eso, la Biblia dice, Jesús dice, que hay un nivel de contentamiento en la vida, porque no actué en mis propias fuerzas, actué con la fuerza de mi Salvador, viendo hacia su vida, y Él no abrió su boca. Y Jesús dijo, Dios bendice a aquellos que son mansos, bienaventurados los mansos. ¿Y qué pasa después? Van a tener contentamiento. ¿Por qué contentamiento? Porque la respuesta fue Jesús. Y eso limpia mi conciencia y limpia cada día de mi vida. Y voy a decirlo una vez más. La mansedumbre no es un atributo que se debe dominar, es un atributo para madurar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar, y si algunos de ustedes nunca han dado su vida a Jesús, aquí enfrente están nuestros compañeros de oración, pueden venir a orar con ellos, te puedes quedar en tu silla. Si tú piensas que el Espíritu Santo necesita ordenar algunas cosas en tu vida, estás bienvenido a sentarte aquí, o si nunca le has dado tu vida a Cristo, en los que están viendo en línea, ahí hay un lugar donde puedes contactarnos para orar con alguien. Si tú estás aquí con un amigo, un familiar, pregúntale a alguien si quiere pasar contigo con un compañero de oración. Y pueden hacer eso. Si no quieres venir solo, puedes pedirle a alguien que te acompañe. Sería la mejor decisión de tu vida. Gracias, Padre, por este día. Gracias por los que están viendo en línea. En esta semana va a haber muchas oportunidades para vivir en mansedumbre, para vivir en el poder y la presencia y la totalidad de tu palabra. Y pedimos que nuestras palabras, nuestras conversaciones sean gentiles, humildes, con mansedumbre. Que nuestro comportamiento sea con mansedumbre, con gentileza y humildad. Y que nuestras palabras sean pocas. Así como la vida de Jesús lo demostró y que lo demuestra en nosotros. Y lo oramos esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias a todos por ver, por estar aquí. Gracias por venir. Amén, familia. Qué increíble mensaje de nuestro pastor Larry Lamb. Y si tú le diste tu vida a Cristo, queremos platicar contigo. Haz clic en el chat y dinos que le diste tu vida a Cristo. Queremos platicar más acerca de eso esta semana. Y debemos de mantener nuestra mirada en Jesús. Esta es nuestra tarea. Eso a veces puede ser un poco confuso, puede sonar raro, pero hacemos esto en otras áreas de nuestra vida donde mantenemos nuestra mirada en otras personas, alguien que conocemos o que es famoso en las redes sociales, pero te estamos exhortando a que mantengas tu mirada en Jesús para que tú seas más como Cristo. Los amamos, tengan una semana increíble.